Muy buenos días a todos. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Pues fíjense que el tema de hoy está muy relacionado con la última alabanza que cantamos hablando del perdón. Y quería yo preguntarles si pueden recordar quién nos ha herido profundamente durante sus vidas. Tal vez puedan tener a una persona en mente que los haya herido. Y vamos a darnos cuenta que esto no puede suceder en nuestras familias, un amigo, incluso en cualquier iglesia en la que hayamos estado. Así que vamos a ver en este mensaje que el Señor me ha dado y que había visto yo que no habíamos hablado del perdón, siendo que el perdón es base del mismo Evangelio, ¿no? Por lo que hizo el Señor mismo en nuestras vidas. Así que, si me permiten, vamos a leer en Mateo 18, 21, 35. Si pudieran ponerse de pie para leer la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 7 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y voy a continuar aquí para terminar. Entonces, llamándose su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y dice el Señor: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Te damos gracias, Padre Santo, Señor, por tu palabra, Señor. Sabemos que tú te has entregado en la cruz, Padre Santo, Señor. Tú lo hiciste, Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor. Enséñanos y guíanos en tu palabra cómo debemos actuar con quien nos ofende, Señor, con nuestros hermanos, con aquellos que aún no lo son, Señor,
Guíanos en este proceso de crecimiento, Señor. Sé tú en nuestras vidas, sé tú haciéndonos ver, Señor, el profundo amor que tú has tenido para con nosotros al darnos el perdón. Y llena de nosotros el corazón de misericordia, Señor, para quienes nos han ofendido, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces vemos aquí la pregunta de Pedro que nos haríamos nosotros. Perdón, 7 veces debo perdonar. Y el Señor le dice 70 veces 7. Y entonces los que somos matemáticos, los que somos ingenieros, nos dirán, bueno, son 490, ¿no? Pero es mucho más que el número. Y lo vemos aquí en la palabra, la deuda que se le perdonó al consiervo es de 10,000 talentos. Y entonces decimos que es una deuda impagable. ¿Y por qué es impagable? Si lo ponemos en números, 6,000, un talento son 6,000 denarios. Y un denario es un día de trabajo. Entonces tenemos 10,000 por 6,000, ya es una cantidad absurdamente grande, ¿no? ¿Cuándo vas a pagar eso? Y él le rogó al Señor, perdóname que yo te voy a pagar una deuda, pero es una deuda que no podía pagar. Y es una deuda que nosotros no podemos pagar con el Señor. ¿Cuántas veces hemos ofendido al Señor? Diariamente caemos y ofendemos al Señor por una u otra manera. Y lo ofendemos, pero el Señor tiene misericordia para con nosotros. Pero el consiervo va al otro y le dice, solo me debes 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo, 3 meses. Es una deuda pagable, ¿no? De alguna manera se puede pagar. Pero aún así no se movió en misericordia. Y lo habíamos visto, la misericordia es parte del carácter del Señor. Y si somos sus hijos, pues eso debe estar inmerso en nosotros, movernos en misericordia. Así que este consiervo se portó más rudo que aquel que le debía 10,000 talentos. Así que cuando recibamos una ofensa, también debemos reflexionar en cuál es la ofensa que hemos hecho al Señor, por la cual Él nos ha perdonado. Debemos volvernos a la cruz y pensar, ¿qué nos ha perdonado el Señor? Y aun cuando la ofensa sea muy grande, debemos orar y pedirle al Señor porque nos llene de misericordia. Porque el perdón es base del Evangelio. Y si hablamos de que somos hijos de Dios, somos cristianos, somos seguidores de Cristo y no perdonamos, pues no estamos haciendo lo que dice el Evangelio. Entonces vamos a ver 3 puntos y el primero de ellos es el perdón de Dios es la base de nuestro perdón a otros. Y vamos a leerlo en Efesios 4:32, si me lo permiten. Dice la palabra, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así que vemos que quien nos perdona primero es el Señor. Él se mueve en misericordia y nosotros debemos movernos en misericordia, sin importar la falta que hayamos hecho. Él nos perdona. Y a veces es el miedo de algunas personas y propio también cuando le he fallado al Señor, he cometido ese pecado y en lugar de acercarme, me alejo.
nos alejamos del Señor, pero no, el Señor nos invita a que nos acerquemos, a que confiemos en su palabra. Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él no se aira con nosotros, Él se contiene para que nosotros nos acerquemos a Él y seamos perdonados. Y pasa en la Biblia, lo vemos en el Salmo 51, del 1 al 2, cuando David, después de haber caído en adulterio con Betsabé y haber asesinado a Urías, él le ruega al Señor y le dice así en Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así que es lo que pedimos al Señor, que Él borre nuestras rebeliones, que Él borre de nosotros ese distanciamiento del pecado que hemos cometido. Y sabemos que David tenía el corazón, decía el Padre, él tiene el corazón de Dios. Pero aún así pecó, y pecó fuertemente. Y aún así, en lugar de alejarse, él se acercó al Señor, pidiéndole: ten piedad de mí. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros, acercarnos al Señor y decirle: ten piedad de nosotros. Borra nuestras rebeliones, sé misericordioso. Como lo has sido con otros, sé misericordioso conmigo. No te alejes, no te separes de mí. Porque lo más fuerte que tenemos y que podemos perder es separarnos del Señor. Es andar por esta vida sin rumbo, sin tener la forma de encaminar nuestra vida, sin la forma de tener un propósito que el Señor nos da. Y a veces no entendemos cuál es el propósito del Señor en nuestras vidas, pero aún así debemos esperar, debemos escuchar. Ahora, los niños que están en su clase, pues justamente se les está enseñando. ¿Para qué? Para que ellos, igual que nosotros, empiecen a escuchar la voz de Dios cuando leen ellos su Biblia, cuando recuerdan un versículo, cuando lo memorizan. Es lo mismo que debemos hacer nosotros. Y una forma de no alejarnos es escudriñar la palabra. Por eso nos reunimos aquí, por eso están los estudios bíblicos, los miércoles de oración, para adentrarnos en la palabra del Señor. Siempre que vemos o estudiamos una porción de la palabra, el Señor nos enseña, nos aclara algo. Y junto con otros hermanos, tenemos esa alimentación espiritual. Así que, ¿acaso sea tan difícil perdonar? Sí, es difícil. Pero tenemos que acercarnos al Señor para que el Señor nos levante, nos guíe, nos dé esa misericordia y esa bondad para con otros. Y recuerden que eso nos pasa en todo momento, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Y muchos están viendo los trabajos con las diferentes formas de pensar, pues se nos ofende y también piensan otros que ofendemos. Así que seamos misericordiosos y bondadosos con otros también. Y una frase para comentar: hermano, nadie te ha ofendido tanto como tú ofendiste a Dios, y aún Dios nos perdonó. El siguiente punto es: negarse a perdonar revela un corazón endurecido. Y
Si me permiten, lo leemos en Hebreos 12:15. Y dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y entonces sabemos que la falta de perdón, Hebreos 12:15, la falta de perdón nos genera amarguras en nuestro corazón. Y esa amargura que nos lleva a reaccionar. Y a veces reaccionamos o podemos reaccionar con aquel que ni siquiera nos ha ofendido. Entonces estamos malhumorados, estamos quejumbrosos. Y para cualquier persona que nos hable o al menos nos diga algo que no nos gusta, ya saltamos ahí una chispa y ofendemos a otro. Pero resulta que es una amargura dentro de nuestros corazones. Y sabemos también que la falta de perdón arraiga otras cosas. Arraiga enfermedades. Porque eso que se arraiga en nuestro corazón afecta a otras partes de nuestro cuerpo. Y a cada persona afecta de forma diferente. Pero nosotros tenemos el control. Nosotros tenemos el control de perdonar, de pedir perdón, de pedir misericordia, para que esa amargura no esté ahí en nuestros corazones. Y hemos visto personas que solo con verlas, ¿sabes? Es una persona con mucha amargura. Va por la vida, algunos solos, pierden sus relaciones, pierden sus amigos, se arraigan en su amargura, en sus ofensas que les hayan hecho y no avanzan. Y a veces vas a establecer una conversación con las personas y solo te hablan del problema, solo te hablan de la ofensa. Ni siquiera ven alrededor. Oye, que tal persona está enferma, y no. Vuelven a su posición. No, es que me pasó, me dijo, me escribió. Ahora con el tema del WhatsApp, es ofensas por aquí, por acá, y queda el registro. Mira lo que me escribió. Y hasta eso nos comparten, ¿no? Dices, vas a perdonar para poder continuar. Y como lo decimos, crees que solo te afecta a ti, pero afecta a otras personas. Afecta a tu familia, afecta la relación con otras personas, y esas personas se acercan a ti para ayudarte. Y lo que hace esta amargura es eso, empieza a separarnos. Y lo principal es separarnos del Señor, de lo que el Señor tiene para nosotros. Así que, y vemos un ejemplo clarísimo en Jonás 4, versículo 1 al 3. Y aquí en la Biblia Reina Valera inicia el enojo de Jonás y dice así: pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y de que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida.
Entonces aquí vemos, ya conocemos la historia de Jonás. El Señor le había dado, y vemos, era un profeta del Señor, y aún así se enojó y se llenó de falta de misericordia. Entonces, por eso él dice, y huí. O sea, aparte de lo que él pensaba, no iba a cumplir la tarea que el Señor le entregó. ¿Y nos puede pasar eso? Sí. Porque el Señor nos puede decir, ¿sabes qué? Comparte del Evangelio. Nos dice, comparte del Evangelio. Pero Señor, ¿yo por qué le voy a compartir el Evangelio a este o a aquel? Si incluso me ha ofendido, o me parece que tú no deberías perdonarlo, o qué cosa vas a hacer en su vida, si míralo como es. Entonces estamos juzgando, y eso fue lo mismo que hizo Jonás, juzgó al pueblo de Nínive. ¿Cómo es posible que tú vayas a perdonarlos? Pero Jonás también dice, ya sabía yo que tú eras misericordioso. Entonces el Señor tiene bondad y misericordia para cualquiera. No depende de nosotros juzgar. Depende de nosotros de compartir la palabra, de llevar la palabra. ¿A quiénes? A todos. Porque ahí lo que le pidió el Señor a Jonás es, ve a Nínive, a todo un pueblo. No digo ve con cada uno, a todo el pueblo. Quisiera que alguno el Señor le diga, ve a tal pueblo y habla de su palabra. Yo diría que sí. Porque el Señor nos da todo para hacer esa obra. La confianza la debemos tener en Él. Y al final dice Jonás que le quite incluso la vida, porque él no podía soportar que el Señor se había movido en misericordia. Y Jonás no vuelve a ser nombrado en la palabra. Pero fíjense, es eso. O sea, no haces la labor y también pides que te quite la vida. Así que debemos llenarnos de valor, de llenarnos de misericordia para hacer lo que el Señor nos pide. Acompañar a los enfermos, hablarles a los enfermos, hablarles a quienes nos han ofendido, perdonar como el Señor nos perdonó a nosotros. Pero hay que ser valientes para que el Señor nos lleve a donde nos debe llevar a cada uno de nosotros. Cuando no perdonas es como beber un veneno esperando que otro muera. Y al final quien muere es uno mismo. Justamente el caso de Jonás. Él muere en su odio y le pide al Señor incluso que cese su vida. Y el punto 3, el perdón restaura relaciones y glorifica a Dios. Y vamos a verlo en Colosenses 3:13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros. Así que se nos pide reiteradamente que nosotros perdonemos, porque Cristo nos perdonó a nosotros. Y recuerden que el Señor nos ha perdonado de cosas que ni siquiera nosotros sabemos que debemos ser perdonados. Porque el mismo David le dice en un salmo: escudriña mi corazón. Porque lo habíamos analizado en otra prédica. Porque si nosotros mismos tratáramos de escudriñar nuestro corazón, seguramente ya tenemos un sesgo y solo miramos algunas cosas y no todas. Pero el Señor, que es el único que conoce el corazón de cada uno de nosotros, sí lo puede hacer. Así que igual los invito a todos a pedir al Señor que escudriñe nuestros corazones, que sea Él buscando allí, que Él nos perdone de todo aquello que podemos haber olvidado o que no queremos ahondar en nuestros corazones o que no queremos revelar, pero el Señor lo conoce todo. Y que sea Él perdonándonos para que nosotros tengamos también la fuerza de perdonar. Y vemos un ejemplo muy claro en Génesis con José. Si lo vemos en Génesis 51, pero antes vamos a leer Génesis 45, versículos del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda hambre, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá nada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así que no sabes en qué lugar te ha puesto el Señor. En tus trabajos, en los nuevos contactos que tengas, en la iglesia, en la comunidad en la que hayamos llegado. No sabes para qué te puso el Señor ahí, pero siempre hay un propósito. Y nadie veía en José cuál iba a ser su propósito, solo el Señor. Pero él fue fiel en dejarse guiar. Fue fiel para seguir todo lo que el Señor le había ofrecido, para no caer en adulterio, para hacer todo lo que le pedían en casa del Faraón. Y vemos en Génesis 51, un poco más adelante, Génesis 50, 19, 21. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios me encaminó a bien para hacer
lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Así que, justamente, el perdón de José restauró su familia. Y ese perdón es el que restaura nuestras familias. Es el que restaura también las iglesias cuando hay diferencias. Es el lugar también, la forma en que restaura los lugares de trabajo, restaura todas nuestras relaciones. Así que el perdón deja de ser solo el gran mandato que nos deja el Señor con su ejemplo. Es algo que también lo glorifica a Dios. Porque ¿qué habrán de pensar otros si no perdonamos a quienes nos ofenden? ¿Qué evangelio creerán que estamos enseñando si no perdonamos? Sí, vamos a la iglesia, vamos a tal lugar y hacemos las obras, pero no perdonamos. No es consistente. No va en el mismo camino que el Señor nos ha dejado. Así que esta es una gran enseñanza que debemos tener para nosotros, para otros que apenas están en el proceso de conocer al Señor. El perdón. Porque en el perdón igual se está reflejando el amor al prójimo. Y el Señor lo dice también. Hay dos grandes mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Y lo hemos visto aquí, el prójimo es toda persona, sin importar su condición. Y ahora que hablamos tanto de las condiciones de las personas, pues debemos acercarnos. Debemos ser empáticos con las personas, como el Señor lo fue empático con cada uno de nosotros, de donde nos haya sacado, de nuestros lugares oscuros, tristes, alejados del Señor. Así que yo les exhorto mucho, y el Señor nos exhorta básicamente al perdón, al amor al prójimo. Y vemos aquí, al final, que debemos recordar lo siguiente. Recuerda cuánto te perdonó el Señor. Y recordando eso, perdonarás a quien te ha ofendido. También liberémonos de la amargura. La amargura que daña nuestros corazones, que daña el corazón de otros, que incluso nos puede enfermar, incluso puede traer cosas más allá del perdón y caer en otras condiciones. Y perdonar para reconciliar y dar gloria a Dios, por sobre todo, para que cada uno de nosotros seamos un reflejo del Señor. Ahora yo les pregunto, ¿de quién tenemos cada uno, de quién tenemos que pedir que nos perdone o pedir perdón? Seguramente tenemos alguna persona por la cual debemos perdonar. Y este es el momento propicio para que en nuestra oración final cerremos nuestros ojos, nos acordemos de esa persona o de esas personas
y le pidamos al Señor que nos perdone y que nos permita perdonar a estas personas, sin importar el lugar donde se encuentren. Recuerden que la oración tiene poder más allá de estos muros en los que estamos. Así que, si me permiten, pueden cerrar sus ojos, pensar en la enseñanza del perdón que el Señor nos ha dado el día de hoy, y sobre todo, perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ver que el Señor obra en sus vidas. Padre Santo, Señor, nos acercamos a ti, Señor, porque tú nos enseñas con tu gran amor, Señor, el perdón que has tenido para cada uno de nosotros. Porque tú, Padre Santo, Señor, entregaste a tu Hijo, Señor, para que nuestros pecados fueran perdonados, Señor. Pero también nos has dejado una labor a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos, el perdonar a quien nos ofende, y no 7 veces, 70 veces 7, de forma ilimitada, Señor, perdonar a quienes nos han ofendido, Señor. Pero te pedimos a ti, Padre Santo, Señor, que tú seas quien escudriñes en nuestros corazones, Señor. Que tú veas en nuestros corazones, Señor, si hay amargura, Señor. Si hay raíces de amargura, Señor, que están ahí, que no podemos sacar. Que tú seas, Padre Santo, Señor, fortaleciéndonos en tu palabra, en la oración, en la comunión, Padre Santo. Y quite de nosotros esa amargura, Señor. Quite de nosotros la falta de perdón. Quite de nosotros todo aquello que nos impide perdonar. Permítenos, Padre Santo, Señor, perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Y también pedir perdón para que tú restaures nuestros corazones, restaures los corazones de quienes hemos ofendido. Sé tú en nuestras vidas guiándonos, Señor. Sé misericordioso y bondadoso, como lo has sido siempre, Padre Santo, Señor. A ti te pedimos, Señor, que permitas que el perdón que tú has puesto en el Evangelio, Señor, como un llamado, como un mandato, sea parte de nuestras vidas. Que podamos guiar a otros, Señor, en este proceso que tú has llevado con cada uno de nosotros. Que podamos ayudarles a perdonar, que podamos ayudar a reconciliar a hermanos, familias, pero por encima que todo, que tú seas glorificado, que podamos dar honra en lo que tú haces y has hecho en nuestras vidas. Que lo que cantamos, ¿qué me puede dar perdón? Sabemos que tú lo eres, pero que sea parte de nuestra vida. Que podamos enseñar eso mismo a nuestros hijos, para que ellos puedan perdonar también. Para que ellos en sus escuelas, en casa, con familiares, puedan perdonar, puedan liberar también su corazón de amarguras y que el Señor llene su corazón de amor, de bondad. Padre Santo, Señor, en este día te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por las personas que pueden escuchar de tu palabra, Señor, por las personas que se han acercado a escuchar, Señor.
Te damos gracias por el privilegio que nos da de compartir tu mensaje, Señor. Somos apenas el mensajero, Señor. Tuya es toda la obra, Señor. Para ti toda la gloria. A ti te damos gracias por todo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Dale fortaleza, valentía. Muéstrales el propósito que tú has puesto a cada uno en sus vidas y en sus corazones, Señor. A ti, Padre Santo, te lo pedimos. Te damos gracias en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.